Hola chicos, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cabri de la Cruz y en este video hablaremos de las adaptaciones para televisión de un manga japonés muy conocido, Itatsurana Kiss Beso Juguetón, creado por Kaori Tada en 1990. Este manga se relaciona con una chica que se le declara al chico que le gusta a través de una carta y este la rechaza de manera muy peculiar, enfocándose en los errores ortográficos delante de toda la escuela, y para culminar le dice que no le gustan las chicas tontas. A partir de ahí surgen un montón de incidentes y el chico termina por enamorarse completamente de la chica. Al final el amor triunfa. Este drama tuvo versiones como japonesa, coreana, china, etcétera, etcétera. Así que sin más preámbulos, comencemos. Chicas y chicas, las versiones del manga Itatsurana Kiss Top 6. Número 1. Itatsurana Kiss es la versión japonesa. Tarde para una reunión, Kotoko corría por el pasillo y choca con Naoki besándose accidentalmente. Naoki muestra su disgusto hacia ella, pero Kotoko empieza a admirarlo, ya que este es bueno en todo, desde estudios hasta deportes. Cuando la casa de Kotoko se quema, la buena amiga de su padre, Machiko, los invitó a mudarse con su familia. Fue entonces cuando Kotoko se dio cuenta de que Naoki era el hijo mayor de Machiko, quien asumió el papel de un hada madrina para unir a estos dos, a pesar de que Naoki estaba disgustado. Sin desanimarse, la torpe y no tan brillante Kotoko empezó a hacer todo lo que pudiera para hacer cambiar su impresión sobre él. Pero poco a poco el helado Naoki, al que no le gustan las chicas, comenzó a sentir cosas por Kotoko. Número 2. La versión taiwanesa. Se titula Empezó con un beso y tiene una segunda temporada llamada Ellos se besan de nuevo. En la primera temporada nos muestra a una niña torpe de escuela secundaria, intelectualmente desafiada, ingenua pero optimista. Desde que conoció a Jian Shishu en la orientación de primer año, ella ha estado enamorada del genio con un coeficiente intelectual de 200. Después de 2 años de estar enamorada de él, finalmente Jian Shikin reúne todo su valor para confesarse en la escuela con una carta de amor. Pero Shishu, que es arrogante y frío, convierte a Xian Qin en la burla de todos. Después de un pequeño terremoto, la casa de Shikin colapsa y ella y su padre se quedan sin hogar, ya que carecían del seguro contra terremotos. Afortunadamente, el viejo amigo de la universidad de su padre les tiende la mano y le ofrece vivir en su casa. Casualmente, el amigo del padre de Shin King es el padre de Shishu. Debido a este giro inesperado de acontecimientos, estos dos empiezan a vivir sus vidas bajo el mismo techo y la madre de Shishu aspira a unirlos. Este se niega a hablar con Xian Qin en la escuela, pero lentamente se encuentra entusiasmado con ella, quien hace todo lo posible para mejorar en la escuela para él. Para la segunda temporada ya se nos hace realidad la ilusión de verlos oficialmente juntos y viviendo como pareja. Shin King y Shishu ya están casados, pero incluso después del matrimonio experimentan problemas e intromisiones tales como una falsa alarma de embarazo, malos entendidos, etcétera, etcétera. Ambos se cambiaron a la escuela de medicina para estudiar enfermería y medicina respectivamente. Durante ese tiempo, Shishu conoce nuevos rivales que desean superarlo. Y por otro lado, Shin King hace nuevos amigos y uno de ellos deseará reemplazar el lugar de Shishu en el corazón de Shin King. Es interesante señalar que el frío Shishu, mediante actos indiscretos, muestra el gran amor que le tiene a Shin. Playful Kiss, la versión coreana. De hecho, esta fue la primera versión que vi de esta linda historia. Oh-Hanee está completamente enamorado de Bak Seon-jo, un chico de altas notas, gran popularidad entre las chicas y primer lugar en calificaciones de la escuela.
Hani, de poco intelecto, despistada y de malas notas, dispone de su persistencia y valor para demostrar a Seonjo que ella es la chica ideal para estar junto a él. Esta le declara su amor por medio de una carta y este apenas la conoce la rechaza de manera brusca y fría, revisando la ortografía de la carta. Pero Hani no se da por vencida. De repente un terremoto se presenta y sorprendentemente destruye la casa únicamente de Hani. Un amigo de su padre los invita a vivir en su casa mientras reconstruyen la suya. Para sorpresa de Hani, descubre que está viviendo en el hogar de Seonjo, quien termina siendo el hijo mayor del amigo de su padre. Al igual que Hani está muy enamorado de Seonjo y este no le presta atención, Hani tiene un amigo que está completamente enamorada de ella y no está dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Esta versión se adapta muy bien a la historia del manga. Número 4. Say That You Love Me, o en español Dime que me amas, la versión china. Adaptación que se distancia de la obra original. Este drama trata sobre la amistad y el amor de 4 jóvenes en la universidad. Chi Xiao Xiao llegó a la universidad deseado después de 4 años de duro trabajo. El primer día, para completar su hazaña, le declara sus sentimientos a Oh Hao Shen, quien le ha gustado desde hace años. Debido a un incidente anterior, Hao Shen le disgusta bastante Xiao Xiao. Ha Fei, que es uno de los mejores amigos de Hao Shen, se compadece de Xiao Xiao e intenta ayudarla con su amor unilateral. Pero la chica perfecta Shang Wanxi está tratando de acercarse a Hao Shen. Número 5. Love in Tokyo, la segunda adaptación japonesa del manga. En la ceremonia de ingreso a la escuela secundaria, la estudiante Kotoko Ayara, de clase F, ve al guapo e inteligente Naoki Iri, de la clase A. Ella se enamora de él inmediatamente. Kotoko al principio no expresa sus sentimientos hacia él, pero finalmente tiene las agallas de confesarse a través de una carta. Pero esta ni siquiera fue leída, fue un rechazo automático y esta se decepciona totalmente. Un día la casa de Kotoko Ayara es gravemente dañada por una estrella fugaz. Debido a los daños, hasta que la casa se reconstruya, Kotoko y su padre deciden vivir con un amigo de su padre. Cuando estos se trasladan a su nueva casa temporal, Kotoko recibe la sorpresa de que es la casa de los Iri y que Naoki vive ahí. Aunque esta muestra actitud fría, ella se da cuenta de que no puede evitar amarlo. Y esto no concluye aquí. Esta versión también tiene secuela, Love in Tokyo 2. Esta temporada nos concluye la bella y guerrera historia de amor. Kotoko y Naoki van a Okinawa para su luna de miel, pero en el camino conocen a otra pareja de recién casados, Takumi y Mari, que cuando llegan a Okinawa, Mari le ofrece a Kotoko intercambiar de esposos y no quita sus manos de Naoki. ¡Qué gran conflicto! Número 6. Hasta la fecha, la versión tailandesa Kiss Me, Bésame es la adaptación más reciente del manga en series de televisión. Talia es una chica linda, animada pero torpe, que ha sido rechazada por el popular y genio Tenten, un nuevo estudiante que tiene un IQ de 200, que acaba de regresar de Japón con su familia. A veces él la trata con amabilidad y se preocupa por ella, pero otras veces bromea y la pone en ridículo delante de todos los estudiantes de su escuela. La casa de Taliu explota y termina viviendo bajo el mismo techo que Tenten. Si bien el amor de Taliu es solo para Tenten, su mejor amigo Kim está enamorado de ella y se esfuerza de gran manera en conquistarla. Además, Taliu también tiene una rival compitiendo por el amor de Tenten, Nan Kang, una chica que aparenta ser más hermosa, alta y lista que Taliu, por lo que parece ser la más adecuada para Tenten. Datico, esta pareja tiene muchísima química y además el chico no es tan frío con la chica. Espero que les
les haya gustado mucho este video y hayan podido disfrutarlo. Así que déjenme saber en los comentarios cuál de estas versiones han disfrutado anteriormente de ver este video, si han visto más de una versión para